están estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina. Vamos a analizar sobre la obra de Esquilo, Prometeo encadenado. Esquilo, quien fue un autor griego. Sabemos que hacia el siglo V a.C. se celebraban en primavera unas fiestas llamadas grandes dionisíacas, en honor a Dionisos, y en las que había ya representaciones teatrales, especialmente tragedias, y que más tarde fueron incluyendo comedias y dramas satíricos en su repertorio. Las fiestas comenzaban con una especie de procesión en honor al dios, en las que un sacerdote montando en un barco y acompañado por flautistas representaba a Dionisos. Hacia el 535 a.C., en las grandes dionisíacas, Tespis resulta ganador del certamen dramático. Las fiestas duraban varios días. Previamente la ciudad había escogido a 3 o 4 poetas para que durante estos días representaran sus obras teatrales. Generalmente presentaban una tetralogía, es decir, 3 tragedias que eran la trilogía y un drama satírico. Y el público decidía, tras ver las obras, cuál de los poetas merecía ser ganador. Posteriormente se fue introduciendo una comedia al final de las fiestas. Cuando Esquilo, el primero de los 3 grandes trágicos, llega al teatro, este ya es una práctica totalmente desarrollada, y Esquilo se sirve de un protagonista y de un deuteragonista. Es Esquilo quien lleva este tercer personaje a la obra, lo que le procura innumerables y nuevas posibilidades. Obsérvese que en las obras de Esquilo nunca hay más de 3 personajes juntos en escena. A pesar de las introducciones de los autores que van llegando, el teatro sigue manteniendo ciertos aspectos del ditirambo que nunca desaparecerán, como es el coro o el altar en medio de la orquesta. En cuanto a la escena, podemos ver bien su evolución. Se creará la orquesta, será la base del teatro, allí se sitúa el coro y aquel altar en el que antaño se sacrificara un carnero en honor de Dionisos, permanecerá de forma simbólica en el centro de la orquesta. El protagonista y el deuteragonista necesitaban de su propio espacio. Para ello se creará el proskenion o escenario, pero en una obra hay más de 2 personajes, aunque solo 2 actores. Necesitan cambiarse de máscara para caracterizarse, y para ello se construye la escenea, una caseta tras el proskenion, en la que los actores podían variar su indumentaria para cambiar a su vez de personaje. El proskenion
está en alto. Para ello hay unas escaleras llamadas parador que permiten el acceso del proscenio a la orquesta. De hecho, la primera parte de la tragedia se llama parador. Es la bajada del coro salmodiando desde el proscenio a la orquesta. Después de Esquilo, el número de actores se eleva a 3, es decir, aparece el triagonista y ha de suponerse que alguna vez hubo hasta 4 actores. Aquí está Eleusis, actual Grecia, él es de Eleusis, actual Grecia, del año 525 a.C. y fallece en Gela, Sicilia, en Italia, en 456 a.C. Esquilo es un trágico griego. Esquilo vivió en un periodo de grandeza para Atenas, tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina, en las que participó directamente tras su primer éxito. Los persas, en el 472 a.C., Esquilo realizó un viaje a Sicilia llamado a la corte de Hierón, donde volverá unos años más tarde para instalarse definitivamente. De las 90 obras que escribió Esquilo, solo se han conservado completas 7, entre ellas una trilogía, la Orestíada, Agamenón, las Poéforas y las Euménides, del 478 a.C. Considera a Esquilo el fundador del género de la tragedia griega, a partir de la lírica coral, al introducir un segundo actor en escena, lo cual permitió independizar el diálogo del coro, aparte de otras innovaciones en la escenografía y técnica teatral. Esquilo llevó a escena 2 grandes ciclos mitológicos de la historia de Grecia, a través de los cuales reflejó la sumisión del hombre a un destino superior, incluso a la voluntad divina, una fatalidad eterna, Moira, que rige la naturaleza y contra la cual los actos individuales son estériles, puro orgullo, ibris, desmesura, abocado al necesario castigo. En sus obras, el héroe trágico que no se encuentra envuelto en grandes acciones aparece en el centro de este orden cósmico. El valor simbólico pasa a primer término frente al Prometeo encadenado. Aquí está el argumento. El semidios Prometeo, atado a una roca, clamaba por la injusticia del dios Zeus. Oh sol, oh mares, oh cielos, contemplad qué injusticia comete un dios cruel. Encadenado, Prometeo rompía el silencio con sus lamentos, y las ninfas, que eran las hijas del océano, se acercaban a consolarlo, pero no podían liberarlo. Prometeo era hijo de una ninfa del océano, Clímenes, y el titán Japeto. También había desafiado al dios Zeus por 2 veces, y éste lo había condenado al sufrimiento eterno. Prometeo amaba y protegía a la raza humana, advertido de que a los hombres solo se les
reservaban las peores presas de los animales sacrificados en los templos, en tanto que se le ofrecían al omnipotente Zeus los trozos más delicados y sabrosos, el rebelde ideó un plan osado para burlarse del privilegiado dios del Olimpo. Condujo un buey hasta el altar, lo sacrificó y separando las carnes y los huesos, metió las primeras en un saco y los segundos en otro. Invocó a Zeus y lo invitó a elegir el saco que prefiriese. El soberano del Olimpo eligió los huesos, que habían sido envueltos en grasa por el astuto Prometeo, y al verse burlado por el protector de los hombres, en el colmo de la ira, decidió vengarse en estos quitándoles el don del fuego. Apagó los hogares de todas las viviendas humanas, de los talleres y forjas, dejando en la mayor miseria a la raza humana protegida del titán Prometeo. A partir de aquel día ya no se oyeron resonar sobre la tierra los yunques de las forjas. Los hombres no tuvieron más arados, armas ni herramientas. No se encendieron lámparas cuando las sombras de la noche descendían de lo alto. No crepitaron leños en las casas para calentar a los viejos y a los niños. Ya no se asaban las carnes y la humanidad se sintió infeliz, pues había perdido uno de sus bienes más preciados, el fuego. El más apesadumbrado era Prometeo, porque se consideraba culpable de haber provocado la cólera de Zeus, pero a su vez descargaba su rencor contra éste por haber castigado a todos los hombres por una burla insignificante. Prometeo sabía que en el reino de los dioses había una gruta sagrada. En ella ardía un fuego perenne, origen de todos los fuegos. El titán decidió robar allí una centella para restituir a los hombres el bien perdido. Cuando el despótico Zeus advirtió que de las chimeneas de las viviendas de los hombres salía humo, comprendió que su poder había sido desafiado otra vez por el astuto titán. Su cólera explotó terrible. Encadenó a Prometeo a una roca sobre una alta y gélida cumbre y ordenó que un águila le abriese el vientre y le devorase el hígado. Durante la noche, el hígado del condenado crecía de nuevo y al día siguiente volvía y una vez y otra vez a ser devorado por el águila de Zeus. Pasó el tiempo, pasaron siglos y los gritos de Prometeo seguían llenando los aires. El sufrimiento de este despertaba compasión, pero nadie se atrevía a aliviarlo. Pero un día acertó a pasar Hércules por ahí y mató de un flechazo al águila devoradora. Así terminó el castigo del titán que robó el fuego para los hombres. Y durante los siglos el mundo habló de Prometeo, quien por amor a los hombres había osado temerariamente desafiar la ira de los terribles dioses. Bien, momento de empezar con la práctica.